Qué vida tan hermosa me has dado, Señor. La vida que Jesucristo a este mundo mostró. Oh, cuánto me asombra tu sabiduría. Me diste tu espíritu y la vida es. Oh, qué vida tan hermosa me has dado, Señor. La vida que Jesucristo a este mundo mostró. Oh, cuánto me asombra tu sabiduría. Me diste tu espíritu y la vida en él. Por eso es que nace de mí esta alabanza en gratitud por hacerme feliz. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por este primer día de la semana. Este primer día de la semana que ya se está yendo, ya está terminando, ¿no es cierto? Este primer día de la semana que hemos comenzado con ese anhelo ferviente de poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de poder ser participante de su gracia y poder compartir su palabra. Ya desde temprano, desde los momentos que nos levantamos, podemos meditar en todas las cosas que Dios nos viene hablando y de cómo Él viene tratando, ¿no es cierto? Y nos viene perfeccionándonos, guardándonos y librándonos, ¿no es cierto?, de este siglo malo, ayudándonos siempre en todas las cosas. Gracias a Dios porque Él nos va enseñando a nosotros a depender de Él, a no depender de nosotros mismos, sino a tener puesta la mirada siempre en Él y pensar en esto, que si Él a nosotros no nos ayuda, no hay nada ni nadie quien nos pueda ayudar. Por eso es que nosotros no buscamos la ayuda del mundo, ni vamos a pedir consejo en el mundo, porque sería como volver, ¿no es cierto?, a Egipto, queriendo encontrar ahí algo que pueda ayudarnos nosotros a poder mejorar la calidad de vida. Sin embargo, sabemos que de donde nosotros salimos no quedó nada que nos pueda ayudar a nosotros, sino que todo Dios lo hizo morir en nosotros cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Cuando pasamos por las aguas del bautismo, todo lo humano murió en nosotros y ahora somos nosotros quienes tenemos que hacerlo morir todos los días para que de esa manera nosotros podamos presentarnos delante de Dios como una masa sin levadura, dándole la gloria al Señor y gracias a Dios, ¿no es cierto?, por todo eso y por el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros, amado. Dios nos viene hablando en estos días con respecto a lo que es la confianza, a no sacar la mirada de Él, sino tener puesta la mirada en Él todo momento, amado hermano. Mirando esto, ¿no es cierto?, que todo lo ha establecido Él y todo lo creó Él para que nosotros nos podamos servir de todo ello y que si nosotros sacamos la mirada de Él, de seguro que no vamos a llegar. Nuestro Señor Jesucristo supo decir en una ocasión, ¿no es cierto?, todo aquel que pone la mano en el arado y mira para los costados no es apto para el reino de los cielos. Seguro porque no va a llegar, se va a deslizar del camino, ¿no es cierto?, se va a salir de la senda y no va a poder llegar a la meta donde tiene que llegar, a lo que tiene que alcanzar. Por eso que el plan de Dios es firme, es perfecto y no hay nada ni nadie quien lo vaya a detener. Yo quiero compartir una palabra con usted en este día, rogándole a Dios que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, que le alumbre los ojos, el entendimiento a cada uno de ustedes y les añada cada día más gracia. La carta a los Hebreos, el capítulo 6, el versículo 10 en adelante, y espero que sea de bendición para todas sus vidas, madre, que Dios conceda toda gracia. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, versículo 10 en adelante, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Leemos de nuevo, hermanos, gloria a Dios. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún, pero deseando que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para
plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Yo me quedé pensando y meditando, ¿no es cierto?, en algo que Dios nos venía hablando a través de su siervo, nuestro amado pastor Pablo, y algo dijo en esta semana, y si no me equivoco, el día miércoles, él decía, hablando de algo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es la confianza, ¿no es cierto?, de dónde tenemos que estar mirando y de lo que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros, y que Dios no se está equivocando en nada de lo que Él está haciendo, porque todo lo que está haciendo a nosotros no es de provecho y no es de beneficio, que lo dice la palabra del Señor. No hay nada que a nosotros nos pueda llegar a perjudicar. Según los pensamientos del hombre, ¿no es cierto?, parecería como que todas las cosas van en contra nuestro. Sin embargo, todo aquello que parece que va en contra nuestro nos está favoreciendo a nosotros, porque se va desarrollando a través de todas esas situaciones la vida de un hombre nuevo, la vida de un hombre espiritual en una relación con Dios, ¿no es cierto?, como hijo de Dios y miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No hay lugar más alto que el hombre pueda alcanzar, ¿no es cierto?, que el ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que no tiene que haber nada que desvíe nuestro sentido de nuestra verdadera fidelidad a Dios, que es algo que habla la palabra del Señor en la primera carta, en la segunda carta a los Corintios, ¿no es cierto?, que ahí Dios no habla a través de ese pasaje, ¿no es cierto?, en la segunda carta a los Corintios capítulo 11 al versículo 3, donde dice, ¿no es cierto?, me temo, ¿no es cierto?, que con la serpiente, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos se han desviado de vuestra fidelidad a Dios. Son cosas a las cuales tenemos que tener cuidado, y es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros a través de todas esas cosas, de todo lo que nos va pasando, porque ya Dios hizo una obra con nosotros. Cuando nosotros nos bautizó, nos mató como hombres carnales y nosotros nacimos de nuevo, mató a un hombre pecador, mató al hombre pecador, ¿no es cierto?, y condenó el pecado en la carne, para que éste no tome control ni dominio de nuestras vidas, si nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, o si creemos lo que recién hemos escuchado. No hay posición más alta que nosotros podamos anhelar acá, ¿no es cierto?, que ser miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El que no nos veamos ahí no significa de que no lo seamos. Nosotros somos porque Dios dice, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos puestos por encima de nuestros enemigos como miembros del cuerpo de Cristo, y Cristo como la cabeza de la iglesia. Entonces, si nosotros no nos ponemos a meditar en todas las cosas que Dios nos viene hablando y escuchamos lo que Dios viene hablando, corremos un riesgo de deslizarnos, de ser arrastrados por los pensamientos, por los sentimientos y las emociones que van en contra de todo el conocimiento de Dios. Y es algo que también, ¿no es cierto?, Dios nos advirtió ya sobre todas esas cosas. Por eso, que si hay alguien que tiene que hacer morir lo humano, nosotros somos nosotros mismos. Los pensamientos, los sentimientos, las emociones, ¿no es cierto?, los deseos carnales, las pasiones carnales, ¿no es cierto?, que van en contra, ¿no es cierto?, del propósito y de la voluntad de Dios, que no nos van a dejar alcanzar todo aquello que Él se propuso hacer con nosotros, si nosotros no escuchamos la voz de Dios y creemos a todo lo que Dios dice. Anoche Dios nos hablaba y nos ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, a su siervo Abraham y a Sara, personas ya avanzada de edad, él casi como de 100 años, ella 90 años, ¿no es cierto?, y dice su cuerpo ya casi muerto, ¿no es cierto?, cuando se allegó a su esposa, y lo que él pensó que nunca iba a pasar a esa edad, pasó. ¿No es cierto? Su esposa quedó embarazada y Dios le dio a su único hijo acá en la tierra, a Isaac. ¿No es cierto? Pero la promesa de Dios se cumple, se cumplió y se va a seguir cumpliendo, y no va a haber nada ni nadie quien lo vaya a detener. Entonces, cuando Dios cumplió su promesa, no es que Dios se haya olvidado, Dios cumplió lo que le había prometido, pero en el tiempo establecido por Él y no en el tiempo establecido por el hombre. Yo lo puedo querer ya, pero Dios sabe cuándo yo realmente lo voy a necesitar, ¿no es cierto?, para que su nombre sea glorificado. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, también, ¿no es cierto?, él habla, ¿no es cierto?, dice que había un aguijón en su carne por la cual él le rogó a Dios 3 veces para que quitara ese aguijón, ¿no es cierto?, donde el diablo enviaba un emisario que lo abofeteara, ¿no es cierto?, dice, pero 3 veces le he rogado al Padre para que quite ese aguijón de mi carne, ¿no es cierto?, pero él me ha dicho esto, bástate mi gracia, porque en la debilidad mi poder se perfecciona. Dios no nos quiere ni fuerte, no nos quiere muy sabio, ¿no es cierto?, ni quiere que nosotros le obliguemos ni le exijamos nada, sino que nosotros aprendamos a través de todas las cosas y de todas las situaciones que nos van pasando a poder depender de Él. El depender de Él nos va a tener que llevar a nosotros a poder confiar
¿no es cierto? Algo que decía el salmista David, ¿no es cierto? Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estás con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién puede venir en contra nuestro? Esa tiene que ser nuestra certeza, tiene que ser nuestra seguridad, que es de lo que Dios nos viene hablando todo este tiempo. Por eso que hablamos, ¿no es cierto?, de la confianza, y es algo, ¿no es cierto?, que se tiene que elaborar, crear en nosotros a través de todas las cosas y de todas las situaciones que nos van pasando. En esta carta, el apóstol que escribe esta carta dice de esta manera, por gloria sea al Señor, dice de esta forma. En el pasaje que hemos leído dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Dice, habiéndole servido y sirviéndole aún. Dios no es injusto por olvidarse el trabajo que nosotros hemos hecho. Pero de algo nosotros tenemos que estar seguros. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, 24 por ahí, Él dijo, ¿no es cierto?, de que todas estas cosas iban a acontecer, pero que el que permaneciera firme hasta el final, ese heredaría la vida eterna. Y nosotros sabemos que la salvación es un regalo que ya Dios nos dio a nosotros, pero somos ahora nosotros quienes tenemos que defender todos aquellos que recibimos como un regalo de parte de Dios y que se nos fue confiado a nosotros. Y si se nos confió a nosotros, no se nos confió porque se nos haya visto, ¿no es cierto?, en la carne como algo, ¿no es cierto?, que fuera provechoso y que el hombre humano, ¿no es cierto?, pudiera serle fiel al Señor. Y eso lo demostró siempre al hombre. Nunca le pudo ser fiel a Dios. Por eso que Dios lo tuvo que matar. ¿Y a quién Dios le confió todas estas cosas? ¿A quién Dios vio como fiel? Aquel que fue creado a la imagen de Jesucristo. Aquel que dice la carta a los Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. A ese fue que fue creado en nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, que humanamente no lo podemos ver, que con estos ojos no lo podemos ver, pero por la fe nosotros lo creemos de que es así y lo vemos por la fe. A ese es a quien Dios le confió todo aquello que hoy nosotros tenemos. Con ese es que Dios viene tratando. A ese lo quiere manifestar, ¿no es cierto?, a través de este cuerpo. Por eso es que no se va a manifestar el hombre pecado, el misterio de la iniquidad, ¿no es cierto?, no se va a manifestar el anticristo mientras no se manifieste primero la iglesia, y Dios nos tiene que preparar a nosotros a través de todas las cosas que nos van pasando para poder ser presentado y manifestado como hijos suyos, para que todo aquel que nos vea a nosotros le pueda dar la gloria a Dios y se lamente porque no pudieron estar juntamente con nosotros. Entonces el tiempo es corto, falta muy poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y meditando en estas cosas, meditaba en algo. Hace unos años, ya unos cuantos años, ¿cierto?, no habiendo trabajo, acá en la Argentina costaba conseguir trabajo. Me acuerdo que estábamos pasando necesidades y situaciones, ¿no es cierto?, en mi hogar, con mi esposo y qué sé yo, la necesidad que uno tenía. Y salió un trabajo momentáneo de un día o de 2 días, ¿no es cierto?, para hacer. Y me llevaron a un lugar donde transportaban cal o cemento en bolsa, les llevaban en los vagones, los trenes, y había que descargar eso. Pero cuando yo llegué en aquel lugar, el hombre que estaba encargado de ese trabajo, teniendo ya la experiencia y curtido por el trabajo que estaba haciendo, sabía, ¿no es cierto?, y miraba a la persona y la catalogaba enseguida. Entonces me dice, ¿vas a aguantar? Pero yo una persona delgadita, flaquita, ¿no es cierto?, parecería como que no tuviera fuerza. ¿Vas a aguantar? Y digo, sí, voy a aguantar. Entonces me dice, de repente me dice, mirá, vos podés trabajar, pero no podés abandonar. Vos abandonás el trabajo y no vas a recibir la paga al final del día. No importa cuánto hayas trabajado, lo importante es que llegues hasta el final, hasta que nosotros todos terminemos, ahí se reparte, ahí vas a poder cobrar. Dios nos dice a nosotros algo similar, ¿no es cierto? Dios nos advierte a nosotros sobre todas las cosas que nos van a pasar. No nos está pasando algo que ya Dios no nos haya advertido a nosotros de que iba a pasar. No nos agarró a nosotros por sorpresa las situaciones que están pasando. Aunque hayan por ahí, ¿no es cierto?, quienes digan, ¿no es cierto?, nosotros le servimos a un Dios, Dios cuidó al pueblo de Israel, Dios nos va a cuidar también a nosotros. Dios nos dice a nosotros, métanse en su casa, enciérrense, esperen a que pase mi enojo y después saldremos nosotros y seremos manifestados y seguiremos haciendo la obra del Señor hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero por la situación, todo la tenemos que pasar.
Es parte del perfeccionamiento para nosotros, nuestros hogares, donde Dios está tratando con el carácter de cada uno de nosotros, donde nosotros tenemos que defender lo que somos, pero no en contra del otro, sino en contra de nosotros mismos, porque Dios condenó el pecado en esta caja, en este cuerpo, ¿no es cierto? Que es donde se tiene que manifestar la vida de un hombre nuevo, la vida de un hombre espiritual, haciendo morir todo lo humano y todo lo carnal en nosotros. Entonces este hombre me decía, porque vio mi físico, seguramente habrá pensado, este no va a llegar, y era verdad, sabe que costaba llegar, porque la cal con la transpiración del cuerpo y el trajinar, no de 10 o 20 bolsas, 100 bolsas, había que bajar más de 1000, más de 5000 bolsas de los vagones, de los trenes, para poder apilarlo, y el polvo ese se juntaba con la transpiración y quemaba. ¿Vio? Me lastimó el hombro, me lastimó la cintura, ¿no es cierto? Los pies, me llegó a lastimar las manos, ¿no es cierto? Y o sea que no todos pudieron llegar a soportar, pero yo tenía la necesidad y tenía que soportar para poder obtener la paga. Pablo dice, ¿qué me apartará a mí del amor de Dios? Hambre, angustia, necesidad, mortandad, ¿no es cierto? ¿Qué nos separará a nosotros del amor de Dios? Pedro, sentenciado a muerte, ¿no es cierto? Esperaban al otro día para presentárselo al pueblo, ¿no es cierto? Y él sabía que tenía sentencia sobre su cabeza. Él sabía que iba a morir, pero dice que él se echó a dormir, quitó su sandalia, ¿no es cierto? Se soltó el cinturón que ceñía su vestimenta y se acostó a dormir y descansó porque su confianza no estaba puesta en los hombres, sino que estaba puesta en Dios, de que Dios podría librarlo, ni aún así, ¿no es cierto? Tuviera que morir humanamente, él sabía, ¿no es cierto? Que como hijo de Dios y por las promesas de Dios, nadie le podía arrebatar lo que ya Dios le había regalado a él, como tampoco nadie nos lo puede arrebatar a nosotros, si nos sostenemos firmes hasta el final, yendo en contra de nosotros mismos. Mire, le voy a invitar a leer un pasaje de las Escrituras, que era la preocupación de repente del apóstol Pablo, ¿no es cierto? O de Dios, que se lo revela al apóstol, para que, siéndole revelado al apóstol, quedara registrado para enseñanza nuestra y sepamos cómo reaccionar y cómo actuar ante semejantes situaciones. Porque la situación viene, ¿no es cierto? Las tentaciones viene sobre los deseos de la carne, no sobre el hombre espiritual. Por eso es que el diablo lo utiliza, ¿no es cierto?, para querer sacarnos nosotros de lo que es el propósito de Dios. ¿Yo? Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, desviando su sentido, ¿no es cierto?, de vuestra fidelidad, Dios, vosotros también seáis arrastrados. ¿Pero por qué es eso? Porque no estamos atentos, no estamos escuchando, no estamos participando de los cultos como tendríamos que participar, porque la iglesia, las congregaciones se cerraron, pero la iglesia sigue activa, la iglesia sigue abierta, sigue habiendo palabra de Dios para nosotros, alabanza para el Señor, ¿no es cierto?, todos los días, sacrificio al labio que confiesa en el nombre de Dios, pero no podemos nosotros, en medio de esta situación, porque no estamos congregando, dejar de orar, dejar de leer, dejar de escuchar la palabra de Dios, dejar de alimentarnos, de participar con los santos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como hoy lo venimos haciendo nosotros. No cualquiera lo puede llegar a hacer, porque todos piensan, ¿no es cierto?, así como Dios guardó al pueblo de Israel en el tiempo de la mortandad, cuando iban a morir los primogénitos, Dios nos guardará a nosotros. Pues Dios nos está guardando. Dios nos dijo, métanse en sus aposentos, ciérrense con llave y esperen a que pasen la indignación. Si eso no es el cuidado de Dios, ¿qué es el cuidado de Dios entonces? Y el cuidado de Dios es salir afuera, contraer la peste y después obligarlo a Dios a que me sane, obligarlo a Dios que me cuide cuando Él me dijo que me encierre. ¿Vio? El pensamiento del hombre quiere anular, ¿no es cierto?, los consejos de Dios, quiere anular, ¿no es cierto?, el pensamiento de Dios en nosotros, pero nosotros no lo podemos permitir. Por eso que Dios, hablando a través del apóstol Pablo en nuestras vidas, habló en aquel tiempo, le enseñó aquello y nos enseña hoy a nosotros todavía, ¿vio? Porque la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos y no el alimento, ¿no es cierto?, humano, sino lo que Dios viene, lo que sale de la boca del Señor. Entonces, la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, nosotros estamos en este cuerpo y no andamos según los deseos de la carne. Nosotros andamos en el Espíritu, pensando siempre y meditando en las buenas obras que podemos llegar a hacer, ¿no es cierto?, guiados por Dios, ¿no es cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, sabiendo que de eso nosotros, ¿no es cierto?, es lo que contenta el corazón de Dios y lo que nos lleva a nosotros a poder vestirnos de justicia. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fortaleza que uno mismo crea, ¿no es cierto?, por causa del orgullo.
El libro de Proverbios dice, el sabio ve el peligro, dice, el avisado ve el peligro, dice, y esquiva, desvía, no lo enfrenta, dice, pero el necio enfrenta el peligro y lleva las consecuencias, lleva el dolor y lleva el sufrimiento, ¿no es cierto?, por no haberlo desviado cuando lo pudo hacer. ¿Qué necesidad hay de que nosotros provoquemos a Dios, ¿no es cierto? Y obliguemos a Dios a hacer cosas que quizás no lo está haciendo y nos está diciendo a nosotros todos los días cómo tendríamos que conducirnos? Que somos nosotros quienes tenemos que ayudar, ¿no es cierto?, a los que están en el municipio, ¿no es cierto?, cuidando a las demás personas y nosotros podamos ayudarlo a ellos también en nuestra forma de vivir, alentando a otros a someterse y a hacer de la manera que ellos están diciendo, sin salirnos de lo que es el propósito de Dios. Entonces dice, derribando, para destrucción de fortalezas y derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia. Y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Vio? Entonces dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire si las situaciones que nos van pasando diariamente no nos hace pensar. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Si yo no trabajo, no voy a tener para comer. Si Dios no dijo que nos encerremos, el que va a proveer lo que a nosotros nos haga falta es Dios, no nos va a hacer faltar nada. Y ahí tiene que estar nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar ahí. Estaba para morir, pero él no tuvo temor, se echó a dormir, tuvo que venir el ángel y zamarrearlo, sacudirlo, ¿no es cierto? Ciñe tu lomo, ponte la sandalia y vámonos, salgamos de acá, le dijo. Estaba descansando. ¿Por qué estaba descansando? Por su relación con Dios. ¿Vio? Y nosotros estamos en una relación con Dios como hijos de Dios, pero están los pensamientos humanos y a veces nosotros pensamos que son buenos, ¿no es cierto? Y que nos puede aconsejar para que nosotros actuemos y las consecuencias de lo que hagamos por causa del pensamiento humano, ¿no es cierto? Puede ser algo desastroso si nosotros no tenemos un cuidado. Por eso, dejémonos guiar por el Señor, actuemos según Dios nos vaya guiando, hagamos uso de los pensamientos, de la mente de nuestro Señor Jesucristo como miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, bendito sea el Señor. Dios nos quiere a nosotros, no con la fortaleza humana, nos quiere débil. Entonces Dios le dijo a Pablo, ¿no es cierto? Bástate mi gracia, porque en la debilidad mi poder se perfecciona. Y no habla de la debilidad física, sino que nos dejemos guiar por Él, que le creamos a todo lo que Él dice y hagamos como Él dice, no que hagamos lo que nosotros queramos hacer, ¿no es cierto?, por impulsos humanos, porque ahí es donde se producen los desastres. Ahí es donde actúa uno, ¿no es cierto?, y termina diciendo, como muchos dicen ahora, ¿no es cierto?, Dios cuidó al pueblo de Israel, Dios nos va a guardar a nosotros, y no hacen como Dios dice, enciérrense, méntasen adentro hasta que pase mi indignación. Es algo que venimos escuchando. Dios está enojado con el hombre que está allá afuera, con el hombre del mundo, pero no está enojado con su iglesia, no está enojado con sus hijos, no está enojado con nosotros. Por eso es que nos manda a guardarnos y esperar ese momento en que nosotros podamos salir para hacer la obra del tiempo final, la cosecha y la gran cosecha, ¿no es cierto?, que saldremos a hacer para ser manifestados como hijos suyos. Saúl, mire, gloria a Dios, dice que cuando Dios le manda a Saúl, ¿no es cierto?, a destruir a Amalek, dice que junto con el pueblo, escucharon los balidos de los animales y vieron los animales que eran robustos, gordos, lindos, ¿no es cierto? Y les causó tristeza tener que sacrificarlo y matarlo. Pero Dios le dijo, ve y mata todo, no deje nada con vida, mata a los grandes, mata a los niños, mata a los animales, no le perdone la vida a nada. ¿Por qué? Porque todo estaba maldito, ¿no es cierto? Porque todo era anatema, ¿no es cierto? Porque Dios estaba enojado con el rey de ese lugar. Pero dice que Saúl le perdona la vida a Amalek y el pueblo le pide para que le perdone la vida a todos los animales y se lo llevaran como botín. Pero ellos no lo tenían que llevar como botín. Ellos tenían que obedecer a Dios porque después la recompensa era de Dios para ellos. ¿Qué puede haber en el mundo que a nosotros nos pueda favorecer? Que nos lleve a nosotros a tener que desobedecerle a Dios. Mire lo que dice en el capítulo 15 de 1 Samuel, el versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Cuál era ese prójimo? Había soldados ahí, ¿no es cierto?, capacitados y diestros en las armas para la guerra, pero él escogió a un jovencito, dice, ¿no es cierto?, a un jovencito de hermoso aparecer que cuidaba, ¿no es cierto?, un rebaño de ovejas que con su mano, ¿no es cierto?, mataba a los leones, ¿no es cierto?, y mataba a los osos para defender a las ovejas. A ese jovencito Dios cogió. Pero antes le dice Dios en el versículo 22,
Y Samuel dijo, se complace Dios tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de lo carnero. ¿Qué es lo que Dios quiere? Más que todo sacrificio que nosotros podamos hacer, lo que Él quiere es que nosotros descubramos que en Cristo tenemos la capacidad de poder obedecerle. La misma carta a los hebreos que nosotros leímos, ¿no es cierto? Dice, por todo lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si Él aprendió la obediencia para que nosotros hoy en este tiempo la podamos manifestar. Entonces, no podemos no darle la gloria a Dios por esa obra que Él viene haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que quiere recibir la recompensa tiene que llegar al final, tiene que llegar al final. ¿No es cierto? Acá, si nosotros miramos lo que dice el libro de los Hebreos, ¿no es cierto? La carta a los Hebreos dice, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Entonces, la carta a los Efesios dice, ¿no es cierto? Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que veáis dónde está puesta nuestra esperanza. Y nuestra esperanza está puesta en aquel que un día vendrá del cielo a buscarnos nosotros para llevarnos hasta la ciudad celestial. Pero no podemos abandonar a mitad del camino y pensar, ¿no es cierto?, que vamos a obtener algo si no llegamos al final. Algo que Dios nos dijo. No podemos llegar a mitad del camino y al final del camino querer alcanzarlo todo y haber dejado todo de lado las demás cosas. No, tenemos que llegar, pelear la buena batalla de la fe, ¿no es cierto? Pelear la buena batalla de la fe, hacer uso de todas aquellas armaduras que Dios nos ha dado y de todos los armamentos, lo cual Dios nos viene ejercitando para que en Cristo Jesús nosotros nos podamos fortalecer y de esa manera poder llegar al final. No deje de estar atento, de oír, de escuchar la palabra de Dios. Preste atención, esté ahí, participe de los cultos, participe, ¿no es cierto? Siéntese con la familia, alimente a la familia por medio de la palabra de Dios. La fe es el alimento que nosotros necesitamos para poder fortalecernos. Los aliento a no bajar los brazos, llegue hasta el final. Que todo lo que haya hecho usted durante todo este camino sirviéndole al Señor no sea algo vano, sino que usted pueda llegar al final, ¿no es cierto? Y alcanzar la promesa del Señor. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque nos hace participante de todo esto, mi Dios. Nosotros te podemos servir, podemos alabar tu nombre y darte la gloria a ti, Señor, y oír tu palabra. Queremos llegar al final y para poder llegar al final necesitamos de tu ayuda, Padre Celestial, porque humanamente jamás lo lograríamos, pero creemos, Señor, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y tú enviaste un poder en nosotros que nos da la capacidad, Señor, el poder y la autoridad de poder llegar al final. No nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y el dominio propio. Por eso ayuda a mis hermanos, fortaleciéndolos, Señor, y si estuvieran enfermos, sánalos en el nombre de mi Señor Jesucristo, enviando a los millares de ángeles para que acampen alrededor de ellos y lo defienda de todo peligro. En el nombre de Jesús, muchas gracias, mi Dios. Los aliento a quedarse en sus casas. Cuídense, hagan las cosas bien, esperen, tengan paciencia, ¿no es cierto? Pero ante todas las cosas, aliméntense, escuchen la palabra de Dios. No se olviden de usted como cabeza del hogar, ¿no es cierto? Depende que sus hijos permanezcan hasta el final. Ustedes son los que tienen que instruirlo en su niñez para que cuando sean grandes no se aparten. Si usted no escucha, si usted no congrega, si usted no se alimenta, seguro que la familia tampoco lo va a hacer. Se detiene usted y detiene a toda la familia. Se detiene el hombre, se detiene la mujer, detiene a todos los demás, porque no se alientan los unos a los otros. Aliéntense en este día, fortalezcanse y afírmense. Que Dios los bendiga mucho y nos estamos viendo con la ayuda del Señor. Un abrazo. Alabanza en gratitud.